muy poco progreso podrá hacerse en la senda espiritual de la vida, en tanto no hayamos captado algo de la visión de lo que Dios es, de lo que nuestra relación con Dios es, y de lo que la actividad de Dios es en nuestra vida. Esto no puede ser una experiencia indirecta, tiene que ser individual y debe ser alcanzada de una manera completamente relajada. Debemos rehusarnos a aceptar cualquier forma de autoridad que no sea nuestra propia revelación interior. Por ello es que nos preguntamos acerca de Dios, y eso nos conduce a meditar en Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué significa Dios para mí? ¿Cuál es el lugar y función de Dios en mi vida? ¿Cuánta gente ha tenido una experiencia de Dios? ¿Cuántos han sentido el soplo del Espíritu en sus mentes, en sus almas, en sus cuerpos? El número es pequeño, solo unos cuantos cientos o cuando muchos unos cuantos miles en una generación, y sin embargo Dios está disponible para todo hombre, mujer y niño. Dios requiere todo nuestro amor y devoción. Debemos entregarnos a Él para que pueda revelar la dádiva eterna de sí mismo para nosotros. Debemos amar a Dios supremamente con todo nuestro corazón, mente y alma, amar a Dios en forma tal, que nuestra única oración sea: debo sentir a Dios, debo dejar que Dios llene mi alma, mi corazón, mi mente, mi ser, mi cuerpo verdadero. Hablamos de Dios como inteligencia, mente y principio, impersonales, pero Dios también es personal. La relación entre un individuo y Dios es más cercana que la relación de éste con su propia madre. Es como estirarse y sentir una presencia siempre ahí, gentil y tranquilizadora en su verdadero sosiego, es gozo, paz y calor. En el momento en que tenemos una experiencia de Dios, hallamos que esa gentileza está ahí, esa paz está ahí, ese calor está ahí, y con ello llega un amor hacia todo en este mundo, una sensación de compañía y un gozo de unos por otros. El concepto normal de Dios es el de un Dios separado y alejado de nosotros que tiene dentro de sí mismo todo el bien, pero que nos lo está negando. El orar a Dios por lo regular se hace con el propósito de buscar u obtener algo de Dios: salud, provisión, oportunidad, compañía. La mayoría de nosotros cree que Dios posee ese bien, pero que por alguna razón inexplicable nos lo niega, por lo que oramos a Dios para que nos otorgue aunque sea un poco de ello. En ocasiones, cuando nuestras oraciones no son respondidas con suficiente rapidez, hacemos toda clase de promesas en un intento inútil de negociar con Dios, promesas que a menudo no tienen la menor intención de ser cumplidas. A menudo nos culpamos en un esfuerzo vano por reconciliar a un supuesto Dios amoroso con un Dios de oídos sordos a nuestras súplicas, creyendo que algún acto malo cometido o omitido es la causa por la que Dios nos niega el bien. Algunos médicos sostienen que la mayoría de las enfermedades en el mundo, tanto mentales como físicas, son el resultado de los complejos de culpa. Incontables gentes viven en un estado de atormentada autoculpa, consumidas por ese sentido de culpa, en ocasiones debido a una seria ofensa cometida en su pasado, pero más a menudo por algún hecho pequeño o que no tuvo la menor importancia. Si creemos que vamos a ser castigados por un Dios vengador, nuestro concepto de Dios es por completo erróneo, porque Dios no tiene memoria de nuestras faltas y fallas, Dios es demasiado puro para ver el mal, Dios no ha castigado ni castiga a los pecadores. El pecador es castigado por su propio pecado, pero no por Dios. Aún el pecador empedernido sabe que hay ciertas leyes de Dios que no deben ser violadas. Sabe que si las viola se hace merecedor al castigo, pero lo que no sabe es que este castigo no es infligido por Dios, sino que es autoinfligido. Dios no es un Dios de venganza, Dios no es un Dios que retenga, pero tampoco es un Dios que otorgue. Dios es amor y Él no retiene ni castiga, no hay amor en retener ni hay amor en castigar. Si Dios esperara que fuéramos buenos o merecedores, si Él esperara que encontrásemos las palabras adecuadas con las cuales lo apaciguáramos, si esperara que utilizáramos una forma de meditación o un método de tratamiento con los cuales fuéramos gratos a sus ojos antes de que estuviera dispuesto a otorgarnos sus bendiciones, sería un Dios cruel y caprichoso. Dios jamás dará más de lo que ya está dándonos ahora. Dios siempre está siendo Dios. Dios está siendo vida, Dios está siendo amor, y Dios está expresando por siempre su vida y su amor. Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Cada vez que nos volvemos a Dios por algo esperando obtenerlo de Él, pedimos mal. Nadie tiene que decirle a Dios que haga verde el pasto o rojas las rosas, nadie tiene que decirle a Dios cuándo hacer que brillen las estrellas o cuándo cambiar las mareas.
¿Debiéramos entonces atrevernos a decirle a Dios que tenemos necesidad de algo? Dios es la inteligencia infinita de este universo. Si nuestro Dios sabe cómo producir las perlas en una ostra, o petróleo en la tierra, si nuestro Dios sabe cómo dirigir a las aves en su vuelo y cómo cubrir la tierra con su maravilla y gloria, ¿no será capaz esta misma inteligencia infinita de ser la influencia gobernante y guiadora en nuestra experiencia, sin necesidad alguna de que le demos consejos, información o sugerencias? La base de toda meditación y oración debe ser una comprensión de la naturaleza de Dios y de nuestra relación con Dios. Dios es vida eterna, inteligencia infinita, amor divino, pero yo y mi Padre uno somos. Y aquel que me ha visto al que me envió. Es Dios, el Padre, y Dios, el Hijo, eternamente uno. Cuando descansamos en tal comprensión, ello se hace cargo y actúa armoniosa, gozosa y abundantemente. Sin embargo, en el instante en que nos volvemos a Dios con algún sentido de obtener, desear o incluso esperar, impedimos la acción de Dios en nuestra experiencia porque estamos incluyendo nuestros conceptos y expectativas finitos, que interfieren con el flujo de Dios. Cuando nos rehusamos a aceptar algún concepto de lo que la voluntad de Dios debiera ser, cuando estamos ante la presencia divina puros de corazón, sin voluntad finita, sin deseos, esperanzas ni ambiciones personales, entonces es que vamos a Dios con manos limpias y con corazón puro, y podemos decir con convicción y confianza: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo soy tuyo, tú eres mío. Yo estoy en ti, y tú estás en mí. Hágase tu voluntad en mí. Demasiadas personas en el mundo dudan del amor de Dios, de lo contrario no pasarían tanto tiempo orando por la prodigalidad de Dios. Si realmente creyeran que Dios es la inteligencia y el amor divinos, ¿por qué sería necesario tratar de aconsejar o influenciar a Dios? Dios es. ¿Qué mayor oración hay que esas dos palabras? ¿Qué otra cosa podría conducirnos mejor al interior del reino de nuestro propio ser? La meditación satisfactoria surge de la convicción absoluta de que Dios es inteligencia y amor, que no hay otro poder aparte de Dios, y ningún poder opuesto a Dios. No hay nada que interfiera con la expresión del amor de Dios por sus hijos. Tu gracia es mi suficiencia en todo, es el reconocimiento de la presencia, la sabiduría, el amor y el poder de Dios en nuestra experiencia. Observen lo que sucede cuando comenzamos a aceptar esta clase de Dios sin desear algo fuera de nosotros mismos, sino simplemente estar en el ser, en silencio, para poder decir: Dios es. Dios es. Un estado de ser, un estado de inteligencia infinita y de amor siempre presente. La vida de Dios no puede ser ni alargada ni acortada, la vida de Dios no puede envejecer ni puede cambiar. Dios es. Un estado de ser eterno, inmortal e infinito. Dios es luz, y en él no hay obscuridad alguna. Y Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde en vosotros, para que teniendo siempre toda suficiencia en todo, podáis abundar en toda buena obra. Esa debiera ser nuestra actitud al entrar en meditación. El reconocimiento de la gracia divina es meditación. Es un reconocimiento de la naturaleza de Dios y de nuestra relación con Dios. Esa relación es unicidad. Somos los hijos de Dios, coexistentes con Dios. Y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades, pero en ocasiones oramos como si fuésemos pobres criaturas insignificantes, que debieran postrarse ante algún ser deífico, grande y terrible, que tiene nuestro destino en sus manos, no siendo muy tierno en ello. En otras ocasiones definimos la forma en la cual nuestras necesidades debieran ser satisfechas, creyendo que podemos influir en Dios para que actúe de acuerdo a nuestros deseos. Lo que debemos hacer es reconocer a Dios, reconocer la omnisciencia de la sabiduría infinita, el amoroso amor que todo lo abarca, el poder total de aquello que no conoce otro poder que su propia naturaleza y ser infinitos, pero no pidamos que esto sea trasladado hacia formas humanas. Dejemos que nuestra meditación sea el reconocimiento de Dios mismo, y encontremos que eso basta. Dios es uno, un poder, una ley, una substancia, una causa. Esta enseñanza de unicidad es sin duda alguna la enseñanza espiritual más alta jamás dada al mundo. Todo el ministerio del Maestro, de Cristo Jesús, estuvo basado en la antigua enseñanza hebrea de la idea de Dios como uno. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. De acuerdo a Génesis, en el principio creó Dios el mundo y todo lo que en él hay.
Cualquier cosa que Dios no creara no fue creada, no fue hecha. A la luz de esta verdad hay solo una substancia y debido a que hay solo una substancia, no hay substancia que pueda ser destruida, sanada o mejorada. Hay una sola ley y por consiguiente no podemos usar la ley de Dios para destruir otra ley o sus efectos. Cuando entendamos a Dios como vida, sabremos que hay una sola vida y jamás tendremos una vida que salvar, una vida que sanar o una vida que redimir, hay solo una vida. Ahora que sabemos todo esto de Dios, miremoslo como puntos de referencia en el camino que hemos estado recorriendo, pero puntos de referencia que hemos recorrido desde tiempo atrás, y olvidémoslos por completo. Nadie va a encontrar a Dios hasta que haya sido desnudado de todos los conceptos de Dios, hasta que haya dejado atrás todos los sinónimos para Dios que haya escuchado, y se embarque hacia lo desconocido para descubrir al incognoscible. No hay algo así como un pensamiento acerca de Dios o un concepto de Dios que sea correcto, puesto que un concepto siempre permanecerá como concepto. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la comprensión de lo que Dios es? Luego que nos hayamos establecido bien en la letra de la verdad, llegará un momento en el cual deberemos estar dispuestos a admitir que todo nuestro conocimiento acerca de Dios ha sido en el reino del intelecto, y que nada que conozcamos con la mente es absolutamente cierto. Nada que podamos pensar acerca de Dios, es verdad, nada que podamos leer en un libro sobre Dios, es verdad, porque éstas representan simples opiniones humanas limitadas acerca de Dios. Para Juan, Dios fue revelado como amor, pero no podemos aceptar eso como verdad, ya que no conocemos el sentido que Juan tuvo acerca del amor ni cómo aplicó dicho término. Para Jesús, Dios era el Padre, porque el significado más profundo de esa palabra fue revelado dentro de la conciencia de Jesús. La comprensión de Dios tiene que llegar como una revelación individual para cada aspirante en la senda espiritual. Durante los años de mi propio despliegue fue necesario que yo renunciara, uno por uno, a esos sinónimos comúnmente aceptados para Dios, puesto que no era posible que yo supiera lo que quisieron decir con su uso, aquellos a quienes les fueron revelados. Cuando cada concepto fue ignorado, me quedé con el término lo invisible infinito. ¿Por qué lo invisible infinito? Porque lo invisible infinito no significaba algo que yo pudiera entender. Ni ustedes ni yo podemos captar lo infinito, ni ustedes ni yo podemos ver lo invisible. Lo invisible infinito es un término que denota algo que no puede ser comprendido por la mente finita. Sin embargo, esto no quiere decir que lo invisible infinito sea el término correcto para Dios. Es correcto para mí, porque me proporciona un término que mi mente no puede abarcar. Eso me satisface. Si yo pudiera captar el significado de lo invisible infinito, sería dentro del ámbito de la comprensión humana, y no quiero esa clase de Dios. Dios no puede ser conocido con la mente humana, pero si escuchamos y estamos en silencio, en ese silencio Dios se revelará a sí mismo. Justo donde estamos se encuentra a Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si hiciere mi lecho en el infierno, contemplaría que tú estás ahí. La presencia de Dios está dentro de nuestra conciencia. No tenemos que esforzarnos por llegar a Dios, ni siquiera mentalmente, ni buscarlo como si estuviese lejos o fuera algo difícil de alcanzar. Muchos encontraron que cuando abandonaron su búsqueda frenética por Dios, aprendiendo a estar en silencio, dejando de repetir como loros palabras y frases sin significado alguno, un día llegó un despertar, y descubrieron que Dios había estado justo a su lado todo el tiempo, murmurando en silencio. Espera, ¿por qué no te detienes y me dejas que diga algo? Si estuviéramos perdidos en un desierto, sin ninguna manera de encontrar ayuda humana, y sin los medios para que ésta nos encontrara, ¿cómo podría ese hablarnos en un momento de impotencia? Cuando escuchamos, oímos sus palabras murmurando: el lugar donde yo estoy, tierra santa es. ¿A dónde huiré yo de tu espíritu? Sí, aunque ande a través de valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Solo, aunque no solo, sin ayuda, pero no sin ayuda, la ayuda divina siempre está aquí donde yo estoy, y no tiene que encontrarme, y yo no tengo que encontrarla. Dios está donde yo estoy. El reino de Dios está dentro de mí, porque yo y el Padre uno somos. Dios no está perdido, yo estoy seguro que Dios no me ha perdido. Si yo estoy aquí, Dios también está aquí. Esta es una meditación poderosa. No hemos pedido, suplicado ni rogado por nada.
Hemos reconocido la verdad conocida por Jesús, Juan, Pablo, Moisés y Elías, la verdad revelada a cada uno de ellos de que, donde yo estoy, Dios está. Es una enseñanza universal conocida por todo Señor y Maestro espirituales de todas las épocas, pero ha sido perdida debido a la adoración a un Dios lejano, y por la creencia de que Dios y su Hijo amado son seres separados. En esta meditación nos damos cuenta que Dios está dentro de nuestro propio ser, pero no confinado dentro de los límites de nuestra carne. Ningún cirujano podría operar y encontrar a Dios, pero aún así, Dios está dentro de nuestra propia conciencia, más cerca que la respiración, las manos y los pies. Si alguna vez estuviéramos en un lugar discordante, no olvidemos nunca que nuestra salvación está más cerca que la respiración, puesto que yo y el Padre uno somos. Miremos la declaración. Yo y mi Padre uno somos. Visualicen una figura y vean contenida en ella al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa sola figura es Dios, el invisible principio creativo, esa figura única es el Hijo, apareciendo como la única figura, esa figura única es el Espíritu Santo invisible, que mantiene y sostiene al Hijo por toda la eternidad. La figura única jamás se vuelve dos, nunca se convierte en nada menos que uno, porque hay algo inherente en ella que mantiene su unicidad. Del mismo modo cada persona es una con Dios. Esa unicidad incluye a Dios, el Padre, al Hijo, la identidad individual, y al Espíritu Santo, la actividad de Dios que mantiene y sostiene esa unicidad. La identidad individual llamada Ruth, Roberto o Joel. Lo que vemos no es todo lo que constituye a Ruth, a Roberto ni a Joel, hay más que lo que los ojos contemplan, porque justo donde la forma aparece, está el principio creativo, la actividad sostenedora. Hay una identidad individual llamada Roberto. Roberto, el Hijo, más Roberto, el Padre, más el Espíritu Santo, Dios, el Padre, Dios, el Hijo, Dios, el Espíritu Santo. Esto derriba todo sentido de separación de Dios. La actividad de Dios mantiene a cada identidad individual hasta la eternidad. La sostiene, la alimenta, la sustenta y le confiere su abundancia, éxito y gracia. Acallémonos y seamos alimentados, mantenidos, sustentados y dirigidos por esta fuerza invisible cuya función es ser el Mesías. El propósito de esta meditación es llegar al significado verdadero de la unicidad, al significado interno de la declaración. Yo y mi Padre uno somos. Centremos nuestra atención en esta declaración. En ocasiones pudiéramos encontrar difícil el mantener por algún tiempo una sola línea de pensamiento, pero si la perdiéramos podemos regresar gentilmente, de la siguiente manera. Yo y mi Padre uno somos. Tal como la ola es una con el océano, así yo soy uno con Dios, tal como el rayo de sol es una emanación del mismo sol, así yo soy uno con Dios. Por ello nunca puedo estar extraviado, jamás puedo estar solo. La presencia de Dios está aquí donde yo estoy, en este mismo lugar donde me encuentro, aunque lo llamaré infierno. En el valle de sombra de muerte no he de temer, porque Dios está conmigo. Yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Antes que Abraham fuese yo soy. Antes que Abraham fuese yo estaba contigo, y estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo en medio de ti, soy poderoso, yo en ti y tú en mí, y somos uno. Donde quiera que vayas yo iré, donde quiera que vayas, al este o oeste, al norte o al sur, arriba al cielo o abajo en el mar, donde quiera que vayas, yo iré. Yo jamás te dejaré ni te abandonaré. Si caminaras sobre las aguas no te ahogarás, porque yo estoy contigo. Si pasaras por el horno ardiente, las flamas no te quemarán, porque yo estoy contigo. La naturaleza de Dios es el yo. Silenciosa y humildemente, date cuenta que ese yo de quien has pensado que eras tú, ese yo de quien has pensado que tiene problemas, es Dios. Entonces, ¿cómo puedes tú, ese yo, tener problemas o conocer la limitación? Si crees que Dios es tu Padre y mi Padre, y que ese Padre está dentro de ti, ¿cuán lejos tendrías que ir por guía, protección o provisión? Cuando te des cuenta de la naturaleza de Dios como siendo yo, y a partir de entonces, yo no tendrá problemas. No es probable que cualquiera de nosotros encare la situación poco común de sentirse perdido en el desierto, pero jamás dudemos ni por un instante, que en algún momento pudiéramos encontrarnos en algún tipo de páramo, solo para descubrir que Dios se aparece a nosotros como maná del cielo, como agua de una roca, o como la apertura de un mar. Desde Génesis hasta Revelación, Apocalipsis, la Biblia es la historia tanto de su vida como de la mía.
En cierto grado lo que le aconteció a Moisés, nos acontecerá a nosotros, lo que le aconteció a Elías, Jesús, Juan o Pablo, ocurrirá en cierta medida en nuestra experiencia. Estaremos en cierta clase de desierto solo para aprender que donde quiera que estemos, Dios está, que la tierra donde estamos, tierra santa es. La voz del Señor nos dirigirá en la forma en que debamos andar. Si creyéramos que la voz de Dios estuvo reservada solo para Jesús, Isaías, Elías o Moisés, hace 200 o 300.000 años, no escucharíamos esa dirección. Si podemos aceptar a Dios como uno, Dios, el Padre Universal, y Dios, el Hijo, seremos capaces de escucharlo. A menos que nos demos cuenta de que lo que es cierto de Dios, es cierto de nosotros, como el ser individual infinito, toda meditación sobre Dios resultará inútil. Solo cuando establezcamos esta naturaleza infinita del ser de Dios como la naturaleza del ser individual, es que completaremos la conciencia que traerá armonía a nuestra experiencia. La naturaleza de Dios es el yo. Ese yo que mora en medio de nosotros, ese yo que reconocemos individualizado como nuestro propio ser. Ese yo no es el cuerpo que vemos con nuestros ojos, no es el yo egotista que cree que un ser humano tiene todo el poder o que el ser humano es Dios, sino que es ese gentil yo que mira desde el centro de nuestro ser. El yo humano egocéntrico debe morir a diario para que el yo divino pueda nacer de nuevo en nosotros, y sea revelada nuestra divina relación. Dios es ser individual. Dios es tu ser, Dios es mi ser, Dios es el ser de toda forma de vida, humana, animal, vegetal, mineral. Dios es ser individual. Dios es la ley, la vida, el alma, la substancia del ser individual, y por ello todo lo que Dios es, yo soy. Todo cuanto el Padre tiene es mío. Esta cita es hermosa, pero carece de valor práctico a menos que nos convirtamos en incorporaciones vivientes de dicho principio. Dios es mi ser individual, Dios constituye mi ser, Dios es la vida, el alma de mi ser, el espíritu. Dios es la verdadera substancia con la cual mi cuerpo está formado. Dios es la única ley que me gobierna, no leyes de escasez o limitación, no leyes de alimentos, clima o digestión, no leyes de creencias médicas o teológicas, Dios es la única ley. La ley de Dios es una ley de inmortalidad, eternidad y perfección, se mantiene y autosustenta. En una forma u otra podría llegarnos la tentación de creer que contamos con un ser separado y aparte, de Dios. La tentación pudiera llegar con alguna llamada por curación. Nuestra primera respuesta pudiera ser, no tengo suficiente comprensión. Si estamos alertas para reconocer la verdad de Dios como ser individual, nos daremos cuenta que, claro, yo no tengo suficiente comprensión y jamás tendré suficiente comprensión como para sanar algo o a alguien. La salud no viene por medio de mi comprensión. Esta salud debe llegar como la actividad del Cristo, no debido a mi comprensión, no debido a lo que yo sé o a lo que no sé. Yo soy un instrumento dispuesto, Padre. Yo estoy dispuesto a callar, yo estoy dispuesto a dejar que la actividad de tu ser sea mi ser, y que tu gracia sea la suficiencia para este individuo o para esta situación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Yo, el Hijo, soy solo el instrumento para el yo, el Padre. Solo Dios es el origen y la fuente de todo cuanto es, de toda provisión, de toda salud y de toda relación. Si utilizamos nuestro dinero como si saliera de nuestro propio almacén, encontraremos que este disminuye en igual proporción, a menos que nos hayamos hecho conscientes de que este dinero en realidad no nos pertenece, le pertenece a Dios porque la tierra es del Señor, y de Él es su totalidad. Toda provisión está en, y viene de, Dios. Así que cuando gastemos, gastemos como si la abundancia de Dios fuera lo que usáramos y no la nuestra. De esa forma encontraremos que no tenemos menos, al contrario, habrá 12 cestas más. Ese fue el principio que el Maestro ejemplificó cuando multiplicó los panes y los peces. La Biblia enseña que la tierra y su totalidad pertenecen al Señor. Sin embargo, aun cuando repitamos dichas palabras, muchos de nosotros todavía creemos que la abundancia de Dios es algo separado y aparte de nosotros, y que de un momento a otro se hará una transferencia para que, aquello que le pertenece a Dios, se vuelva nuestro. Ese es un pensamiento tan del todo ridículo, como el pensar que las hermosas flores que crecen en nuestro jardín nos pertenecen. Toda la naturaleza se reiría ante tal idea. Dios es el origen de toda flor que crece en un jardín. Dios es el origen de todo.
¿Cuál es la diferencia si la totalidad del Señor florece como una flor o como dinero? No hay manera de transferir aquello que está en Dios y aquello que está en nosotros. Todo cuanto está en Dios ya está en nosotros en este preciso momento, porque yo y mi Padre uno somos, Dios, el Padre, el invisible principio creativo, Dios, el Hijo, lo visible, y Dios, el invisible Espíritu Santo, la influencia sustentadora y sostenedora. Esta es la enseñanza del Maestro. Niégate a ti mismo o muere a diario. Esta es la enseñanza de Pablo. Abandona la mortalidad para que puedas ser revestido de inmortalidad, y Dios pueda ser revelado en toda su gloria, como ser individual. Mientras haya un yo personal intentando conseguir algo, llevar a cabo algo, obtener algo, habrá una personalidad luchando por mantenerse a sí misma, separada y apartada de Dios. Es posible morir a diario, es posible negar el yo, porque lo único que se niega del yo, es la negación de que yo por mí mismo puedo ser obtener algo, que yo por mí mismo puedo ser bueno, que yo por mí mismo puedo ser espiritual, que yo por mí mismo puedo tener poderes espirituales, que yo por mí mismo puedo tener salud, o que yo por mí mismo puedo tener riquezas. Esa es la única negación del ser que hay, y eso es morir a diario. Es dejar de tratar de obtener algo por nosotros mismos. La lección en sí misma es sencilla. No deseemos añadir a nuestras redes más peces, peces más grandes o mejores peces. Neguemos el que tengamos alguna necesidad de peces, porque todos los peces del mar pertenecen a Dios, y todo lo que pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. Al negar el sentido personal del ser, glorificamos al ser que realmente somos, el ser Dios. El ser, Dios es nuestro ser verdadero, y la medida de nuestra individualidad es infinitud. Al reconocer a Dios como ser individual, estamos reconociendo la infinitud en el centro de nuestro propio ser, una infinitud que podemos permitir que fluya desde nosotros hacia el mundo. Sin embargo, en el instante en que nos llega un pensamiento de tener, adquirir, demostrar o alcanzar algo, bloqueamos o impedimos que esta infinitud escape. Pero cuando reconocemos que somos solo el instrumento para su entrada a la conciencia humana, entonces llevamos con nosotros la atmósfera santa y espiritual de la totalidad de Dios dentro de nuestro verdadero ser. Sin un solo trazo de egotismo, sin ningún deseo de gloria o beneficio personales, reconocemos que quien quiera que sinceramente llegue a nosotros en busca de la gracia de Dios, donde quiera podrá recibirla. La gracia de Dios es la suficiencia para la situación, no nuestro conocimiento o nuestras posesiones. Entonces en paz y en silencio, el flujo comenzará a manar desde nosotros, como calidez, como liberación, como gozo. El ser capaces de acallarnos y saber que el yo de nosotros es Dios, que ese Dios es nuestro ser individual, individualidad, naturaleza, carácter y cualidad internas, y que todo cuanto Dios es, está manado desde nosotros hacia manifestación y expresión visibles como nosotros, automáticamente nos libera. Cuando nuestra relación con Dios esté establecida, podremos viajar por el mundo sin dinero ni itinerario. Podremos comenzar cada día y todos los días de nuevo, sin nada, y en poco tiempo hallar nuestra verdadera necesidad satisfecha. Humanamente podríamos no desear tenerla o adquirirla, pero estaremos viviendo el principio. Dios es mi ser individual. Todo cuanto el Padre es, yo soy, todo cuanto el Padre tiene, está incorporado dentro de mi conciencia. No viene a mí, yo soy solo el instrumento por medio del cual ello fluye hacia aquellos que no están conscientes todavía de esta gran verdad de su relación con Dios. Donde quiera que haya necesidad, ahí estará la satisfacción de la misma. La satisfacción existe en la conciencia, como la conciencia del ser individual, y esa conciencia es Dios. La satisfacción implica una transición en la conciencia. Puede requerir de días, semanas o meses de meditación antes de que nos demos cuenta que Dios es ser individual, y que el lugar donde estamos, Tierra Santa, es. Jamás volverá a haber necesidad o deseo sin que sea instantáneamente satisfecho desde dentro, como el cumplimiento de la conciencia. Dios es nuestra conciencia, Dios se satisface a sí mismo a diario y cada hora, en toda forma necesaria. La base de esta comprensión es Dios, como ser individual. Puesto que Dios es conciencia individual, podemos, con fidelidad, persistencia y perseverancia, alcanzar el reino de Dios dentro de nosotros, y manifestarlo en nuestra experiencia para que se haga cargo de toda nuestra vida.
Esta conciencia Dios puede satisfacerse a sí misma solo en la medida en que nulificamos el sentido personal del yo. Ir a Dios sin un solo deseo elimina el yo en buena medida, porque es solo el yo personal quien puede anhelar, desear o tener voluntad alguna. Nos volvemos a Dios para recibir bendición espiritual, mas nadie sabe cuál será la naturaleza de esa bendición espiritual particular. Ojo no ha visto ni oído ha escuchado, ni ha llegado al corazón del hombre, lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos lo ha revelado por medio de su Espíritu. Cuando el dedo de Dios nos toque, podría colocarnos en una vida completamente distinta, si ese fuera su destino para nosotros. Para cada uno de nosotros hay un destino, no todos estamos destinados a la misma clase de actividad. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de acciones, pero es el mismo Dios quien obra todo en todo. Porque a unos les es dado por el Espíritu, la palabra de sabiduría, a otros la palabra de conocimiento, por el mismo Espíritu, a otros el obrar milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas, a otros la interpretación de lenguas. Pero todo esto obra el único y mismo Espíritu, dividiendo a todo hombre por separado según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Dios obra como constructores de puentes, como mineros de carbón, maestros, vendedores, abogados, artistas, ministros, y es Dios, la inteligencia infinita, en el centro de nuestro ser, aquello que determina nuestra forma particular de expresión. Para conocer cuál es su destino para nosotros, debemos tocar, en meditación, este centro dentro de nosotros. El grado de cumplimiento experimentado estará en proporción directa al grado de revelación de la conciencia. Donde quiera que estemos en este momento en la vida, este momento representa el grado de vida Dios desplegada en expresión consciente, pero podemos cambiar esa expresión abriendo nuestra conciencia a un flujo mayor. Aquellos que se abren a Dios a través de la meditación, se hacen uno con lo invisible infinito. Dios usa la mente, alma y cuerpo como instrumentos para su actividad y revelación, y la gracia de Dios que fluye por medio de ellos es una bendición para el mundo. Sea mi gracia suficiente para ti. Tu gracia no solo es mi suficiencia, sino que tu gracia es la suficiencia para todos aquellos que entran al ámbito de mi pensamiento. Padre, yo soy un instrumento por medio del cual la bendición invisible puede aparecer en el mundo, para aquellos que te buscan. El reino de Dios está dentro de mí, el reino de la justicia, es tu reino, tu poder y tu gracia. Tu gracia es una bendición para todos aquellos que están en el mundo. Es mi gozo que esta bendición de Dios, esta gracia de Dios, pueda fluir de igual manera para amigos o enemigos, cercanos o lejanos, que pueda fluir a aquellos de cualquier nacionalidad, raza o fe, que eleven sus corazones a Dios. Es mi gozo que todos aquellos que honestamente eleven su pensamiento o voz hacia Dios, puedan hallar su bendición por medio de tu gracia que fluye a través de mí. Siguiente capítulo. Las dificultades. Si practicamos las meditaciones siguientes con fidelidad, sin duda alguna que surgirán en cierto momento muchas preguntas relacionadas con los procedimientos para meditar. ¿Qué hay de los superfluos pensamientos que surgen por medio de la mente? ¿Debiéramos esperar tener visiones? ¿Hay un tiempo definido para cada meditación? ¿Cuánto entendimiento se necesita? ¿Tiene la dieta algún impacto en la efectividad de la meditación? ¿Se requiere o aconseja alguna postura en particular? Consideremos primero la pregunta acerca de la postura. La meditación se practica con mayor facilidad cuando no estamos conscientes del cuerpo. Si nos sentamos en una silla recta con los pies asentados sobre el piso, la espalda derecha, como normalmente debiera ser, el mentón hacia abajo, y ambas manos reposando en el regazo, entonces el cuerpo no se inmiscuirá en nuestros pensamientos. Esta posición normal y natural debiera ser mantenida por cerca de 5, 10 o 20 minutos, sin dirigir la atención hacia el cuerpo. No hay nada misterioso en esta postura. En el Oriente poca gente se sienta sobre sillas, por tanto les resulta natural meditar sentados sobre el suelo con las piernas entrecruzadas. En esa posición se sienten a gusto, pero nosotros en Occidente, no solo encontramos difícil alcanzar dicha postura, sino que para la mayoría de nosotros resultaría incómoda de mantener.
Si se recuerda que en la meditación toda nuestra atención debiera estar enfocada en Dios y en los asuntos de Dios, se entenderá rápidamente que al meditar es sabio que el cuerpo esté en una posición cómoda y natural para que la atención no sea atraída hacia él. La única razón para tomar alguna postura en particular, es el facilitar que la atención se centre en Dios y se haga receptiva a su poder infinito. Cuando se medita, se observa un cambio en el organismo. La columna vertebral está recta, el pecho en alto, la respiración se hace más lenta, y los pensamientos en la mente se desaceleran cada vez más hasta que finalmente se detienen. La meditación es una experiencia consciente. Como se recomendó con anterioridad, ayuda mucho el comenzar a meditar considerando alguna pregunta, pensamiento o idea específica, sobre los que deseemos iluminación. Comencemos con la idea de recibir una revelación de Dios. Si nos damos cuenta que la meditación es una actividad consciente de nuestra alma, no habrá riesgo alguno de quedarnos dormidos o adormilados. 2 o 3 minutos de meditación debieran ser suficientes para eliminar la fatiga que en ocasiones uno siente al final de un extenuante día de trabajo. No podemos irnos a dormir con la mente abierta, esperando recibir una impartición. Aquellos que se quedan dormidos durante la meditación fracasan al tratar de hacerla una experiencia consciente. En un momento dado de la meditación pudiera llegar el sueño, pero tal sueño no es caer en la inconsciencia. La actividad de la conciencia continuará durante el sueño. La meditación no es solo recargarse perezosamente y decir, está bien Dios, adelante. Por el contrario, es una alerta vivificante e incluso es esa paz que sobrepasa el entendimiento. Asegurémonos de que esa paz esté ahí. Debiéramos asegurarnos que no haya tensión en relación con la meditación. No vamos a tomar el reino de Dios por la fuerza, por medio del poder mental o el físico. Cuando la meditación comience a ser un esfuerzo, detengámosla, de lo contrario nuestro propósito pudiera frustrarse. No es necesario meditar durante cierto tiempo. Si la meditación durara solo 1 minuto, sintámonos satisfechos, porque si hemos estado manteniendo nuestra mente en Dios por medio minuto, habremos iniciado el flujo. La meditación es un arte difícil de señorear. Si no fuera tan difícil, desde antaño todo el mundo habría ya dominado su técnica. En mi experiencia personal necesité 8 meses, con 5 a 10 meditaciones diarias antes de recibir mi primer verdadero clic o sentimiento de la presencia interior, 8 meses meditando de día y de noche. Es más, yo no sabía que eso de hacer contacto con Dios fuera posible, o que se lograría cualquier cosa una vez que se alcanzara. Sin embargo, había una convicción inquebrantable muy dentro de mí de que era posible tocar algo mayor que yo mismo, fundirme con un poder superior. Nadie que yo conociera había recorrido antes ese camino, nadie preparó el camino para mí. Solo tenía esa convicción interior de que si podía tocar a Dios en el centro de mi ser, ello se haría cargo de mi vida, mi trabajo, mi práctica y mis pacientes. Al cabo de 8 meses fui capaz de alcanzar una conciencia de 1 segundo, quizá no duró ni 1 segundo. Yo no sé cómo medir el tiempo cuando algo ocurre en menos de 1 segundo, pero en verdad fue menos de 1 segundo de conciencia. Una semana después tuve otra y luego de varios días llegó la tercera. Pasó toda una semana antes que el cuarto momento de conciencia se alcanzara, después ocurría 2 veces al día. Finalmente llegó el día en que la conciencia pareció durar una eternidad, y esa eternidad en verdad duró mucho menos de 1 segundo. Luego de quizá 3 años aprendí que si me levantaba a las 4 de la mañana, en ocasiones entre las 4 y las 8, sentiría ese clic o conciencia de que Dios estaba disponible. En ocasiones el clic llegaba a los 5 minutos y otras veces tardaba las 4 horas completas, pero a partir de ahí, jamás me fui a la oficina hasta que la presencia fue concientizada. Ahora bien, jamás consagren menos de 9 o 10 horas de las 24 que tenemos, para meditar, pero no seguidas, sino por períodos de 5, 10, 20 o 30 minutos. No hay horario regular. En ocasiones me voy a la cama a las 8 de la noche, me levanto a las 10:30 de la noche y medito hasta las 3 de la mañana, luego me vuelvo a acostar hasta las 4 o 4:30 de la mañana, me levanto y vuelvo a meditar hasta el mediodía. Es más, cuando alguien viene a visitarme, luego de que lo dejo hablar por unos 5 minutos, ambos meditamos. Esta es la forma, meditación constante, un constante volvernos hacia el interior para que el impulso interior se mantenga fresco.
Conforme avanzamos en este trabajo, si permitimos que se nos prive de nuestros períodos de contemplación por la presión de las actividades o las demandas de mayores responsabilidades, perderemos el camino. Una vez que el centro del Cristo ha sido tocado, pudiera ser que las actividades externas aumentaran a tal grado, que invadieran el tiempo que debiéramos dedicar a la meditación. Demasiada indulgencia con las cosas del mundo pronto nos privarían del don espiritual que es infinitamente más valioso que cualquier cosa material que pudiéramos sacrificar. El maestro se apartaba de la multitud para comulgar a solas, en el desierto y en lo alto de la montaña. También nosotros debemos apartarnos de nuestras familias, amigos y obligaciones humanas durante dichos períodos, para la comunión necesaria para nuestro desarrollo y revelación interior. 1 o 2 horas de meditación o comunión sin ningún propósito o deseo particular, nos traerá la experiencia de Dios en medida más profunda. A menudo surge la pregunta en relación con la dieta y la meditación. ¿Hay alguna dieta especial que si se sigue aumente la capacidad espiritual de uno? ¿Debe el aspirante en el camino espiritual evitar ciertos alimentos? ¿Debiera uno abstenerse de comer carne? En cada etapa de nuestro despliegue somos tentados a creer que algo que hagamos o pensemos en el reino humano nos ayudará en el desarrollo de nuestra conciencia espiritual. Eso es una premisa falsa. Por el contrario, el desarrollo de nuestra conciencia espiritual es lo que cambia nuestros hábitos cotidianos y nuestra forma de vida. Conforme el aspirante progresa en el camino espiritual, hallará que come menos y menos carne hasta que finalmente alcanza el punto donde no puede volver a comer carne. Sin embargo, no creamos que haya alguna virtud en algún acto de omisión o comisión, o que alguna forma de sacrificio material pueda aumentar nuestra espiritualidad. La espiritualidad se desarrolla por medio de la lectura de literatura espiritual, del escuchar sabiduría espiritual, de la asociación con aquellos que están en el camino espiritual y por medio de la práctica de la meditación. El reino de Dios es encontrado por medio del reconocimiento interior. La transformación externa en nuestros hábitos de comer es el resultado directo de una gracia espiritual interior, es el resultado del proceso espiritual que está ocurriendo en la conciencia. Abstenerse de ingerir carne no es el medio para desarrollar la gracia interior espiritual, pero el desarrollo de esa gracia interior espiritual conduce a la renuncia de aquello que está en el plano externo. Surge otra pregunta en relación con las visiones psíquicas. ¿Son dichas manifestaciones deseables o parte necesaria de la experiencia de la meditación? Las visiones psíquicas, tales como ver colores o ser confrontados con apariciones de carácter sobrenatural, pudieran tener cierta importancia para nuestra experiencia humana, pero recuerden esto: pertenecen por completo al nivel psíquico o reino mental de la conciencia. En la literatura espiritual estas visiones jamás se relacionan con, ni se consideran como, experiencias espirituales. La experiencia psíquica no tiene nada que ver con el mundo del espíritu. El mundo psíquico de ver visiones, colores o algo semejante, queda atrás en la comprensión de que aquí y ahora somos seres espirituales, la manifestación de todo cuanto Dios es. Por esa razón no nos asociemos con el reino psíquico, sino elevémonos sobre él hacia la atmósfera pura del espíritu. En muchas ocasiones alcanzamos en la meditación una sensación de paz o armonía, la conciencia de la presencia del Cristo. Estas son experiencias inspiradoras, pero debemos estar dispuestos a renunciar hasta esa paz profunda, con objeto de elevarnos al siguiente nivel de conciencia en el cual carece de significado o importancia al haber alcanzado dicha paz. Habiendo realizado la presencia eterna del Cristo, necesitamos tener alguna clase de reacción emocional. El sentirnos emocionalmente satisfechos o emocionalmente hambrientos, no afecta en nada, puesto que habremos comprendido que la actividad del espíritu es algo eterno, siempre con nosotros. Una de las grandes dificultades al meditar es el temor a no tener suficiente entendimiento con el cual comenzar esta práctica. El salmista se hizo cargo para siempre del temor y la duda cuando, en el Salmo 147, su corazón y labios cantaron alabanzas a Dios. Grande es nuestro Señor y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Lo que importa es su entendimiento, no el nuestro. Abandonemos todas esas tonterías acerca de que no tenemos suficiente entendimiento o de que lo tenemos en gran medida. Debemos recordar que es su comprensión. Por tanto, en quietud y confianza, volvámonos al interior para permitir que la verdad se revele.
No habrá límites para la comprensión, si nuestra dependencia se basa en la comprensión de Dios, y no en la nuestra. No hay ninguna persona que lea este libro que no tenga el suficiente entendimiento para comenzar la práctica de la meditación y con ello entrar al reino de Dios. Por gracia, aún el ladrón en la cruz fue capaz de entrar al paraíso este día, y nosotros, también por gracia, podemos entrar por las puertas del cielo en este preciso instante. Por supuesto que la mayor dificultad en relación con la meditación, es la falta de habilidad para sostener el pensamiento en una sola dirección. No es culpa de ustedes ni mía, sino que en parte es resultado del tiempo acelerado de la vida moderna. Al niño se le da una sonaja, y en cuanto crece, se le da otro juguete. Toda su atención, desde la infancia hasta la adolescencia y la madurez, está centrada en la gente y las cosas, por lo que cuando se encuentra a solas se sobrecoge de temor. La mayoría de la gente jamás ha aprendido cómo sentarse y estar en silencio, incluso algunos jamás han aprendido cómo estar lo suficientemente tranquilos como para leer un libro. Nuestra cultura ha enfocado su atención en las cosas del mundo a tal grado, que hemos perdido la capacidad para sentarnos en silencio y considerar una idea. Cuando cerramos nuestros ojos con la intención de meditar, nos asombramos al descubrir una fábrica de calderas dentro de nosotros. Toda clase de pensamientos relampaguean en nuestra mente, cosas simples como, desconecté la plancha, conecté el refrigerador, saqué al gato. Otros pensamientos se presentan, no tan simples o sin importancia, pensamientos de temor o duda. No nos espantemos por estos pensamientos, son pensamientos del mundo. Somos como antenas recogiendo todas las transmisiones del mundo. Si las ignoramos, en unos cuantos días o semanas se morirán por falta de alimento. Solo cuando las aceptamos como nuestras, es que las alimentamos. Aunque nuestra meta es alcanzar quietud y receptividad, jamás debemos tratar de silenciar la mente humana, jamás tratemos de detener el pensamiento o de vaciarlo. No se puede. Cuando comencemos a meditar y lleguen pensamientos difíciles de controlar, debiéramos recordar que pertenecen al mundo y no a nosotros. Dejemos que entren. Sentémonos tras ellos y observémoslos, mirándolos impersonalmente. Gradualmente se detendrán, y quedaremos en paz. Cada vez que nuestro pensamiento vague durante la meditación, regresemos gentilmente y sin impaciencia, al tema de nuestra meditación. Habiendo continuado con esta práctica, llegará el día cuando esos extraños pensamientos ya no impacten nuestra conciencia. Los habremos destruido al ignorarlos. Nos habremos vuelto tan ajenos a ellos al no haberlos atacado, que no volverán a fastidiarnos. Pero si los atacamos, permanecerán con nosotros eternamente. Al meditar debemos ser muy pacientes en nuestro esfuerzo de conquistar cualquier sensación de desasosiego. Ninguna verdad que no conozcamos ya, se nos va a dar desde el exterior, pero la luz presentada para dicha verdad desde dentro de nuestra propia alma, se aplicará a nuestra experiencia. La verdad que llegue del exterior será una mera sombra de la verdad que venga desde dentro de nuestra conciencia personal, será la verdad que se vuelva la luz del mundo para todos aquellos que entren en su rango. Yo, si yo fuera elevado de la tierra, atraeré a todos los hombres a mí. La meditación nos elevará al punto donde aprenderemos el verbo de verdad, en su significado interior. El ritmo del universo se posesionará de nosotros. No nos moveremos, no pensaremos, pero sentiremos que estamos sintonizados, que hay un ritmo de vida, que hay una armonía del ser. Esto será más que paz mental, es la paz espiritual que sobrepasa el entendimiento. Para entrar a la vida mística debemos señorear la habilidad de permanecer en el silencio, sin pensar. Esta es la parte más difícil de toda la práctica espiritual. De ningún modo es detener o reprimir el pensamiento, tampoco un esfuerzo en dicha dirección, por el contrario, es una comunión tan profunda con Dios, que el pensamiento se detiene por su propia voluntad. En ese momento de silencio es que comenzamos a entender que la mente divina o la conciencia cósmica es una inteligencia infinita imbuida con amor, y actúa como nuestro ser cuando el pensamiento consciente sea silenciado. En nuestra vida diaria pudiéramos tener un plan en mente y la mente cósmica pudiera tener otro, pero jamás sabremos su plan mientras estemos ocupados en pensar, planear o reaccionar ante las actividades y distracciones del mundo. Para recibir la gracia divina de la mente cósmica tiene que haber períodos cuando la mente humana se encuentre en un estado de quietud.
El individuo que sea dueño de su destino habrá alcanzado el estado de conciencia donde nada de este mundo tenga importancia para él. Lo único que le importará será aquello que ocurre cuando sea elevado por encima del mar de pensamientos. En ese plano elevado se revelan el pensamiento divino y la actividad divina de la conciencia. Esto no quiere decir que nuestra mente deba volverse o se vuelva una hoja en blanco, sino que durante el día y la noche debiéramos tener varios períodos en los cuales no haya otro deseo que el gozo de estar en comunión con Dios. Es en esa quietud y descanso totales del pensamiento, cuando el Padre se hace cargo de nuestra experiencia. Antes de que podamos entrar a la vida mística, el hábito de pensar y hablar continuamente debe ser transformado por el hábito de escuchar continuamente. Nuestro maestro pasaba mucho de su tiempo en silenciosa meditación y comunión, y con toda seguridad que no era pidiéndole a Dios nada de naturaleza material. No se la pasaba hablando, sino escuchando. Escuchaba la dirección y las instrucciones, así como la guía y soporte, de Dios. Al desarrollar las habilidades de escuchar y de estar receptivos, es que la mente humana se aquieta y se calla a tal grado, que se convierte en una avenida o instrumento por medio del cual Dios se manifiesta y expresa. Esta mente humana, este razonamiento, esta mente pensante, no se va a destruir ni a desechar. Tiene su lugar. No es conciencia, sino una faceta de la conciencia, es una vía de reconocimiento por medio de la cual recibimos conocimiento y sabiduría de la conciencia. El pensar es un paso inicial que nos lleva a la meditación. Supongamos que no hemos avanzado al lugar donde vivimos en un estado constante de receptividad. En verdad Dios siempre está profiriendo su voz, pero nosotros no siempre escuchamos. El pensamiento puede ser usado para ayudarnos a alcanzar ese estado exaltado de escuchar a la conciencia, y en la meditación ningún pensamiento debiera ser usado en el sentido de afirmar o negar. Supongamos que deseamos meditar, pero la mente humana está en tal inquietud que no nos hallamos de inmediato en el estado de quietud y paz. En lugar de intentar poner en blanco la mente y bloquear esos inquietantes pensamientos, utilicemos la mente y volvámonos, por inspiración, hacia las escrituras o hacia algún otro libro. Veamos cómo actúa esto al usar citas como: callad y sabed que yo soy Dios. El estudiante que ha aprendido a confiar en las afirmaciones, repetiría incesantemente: callad y sabed que yo soy Dios. Callad y sabed que yo soy Dios. Callad y sabed que yo soy Dios, hasta que alcanzara un punto de autohipnosis, y en ese estado, resultaría que la mente se acalla temporalmente. Repetir constantemente: callad y sabed que yo soy Dios, no es más que terapia sugestiva, nada sino el afirmar y el negar con la intención de hipnotizarnos. No es ni práctica espiritual ni poder espiritual. Alguna gente se ha hipnotizado tanto por el uso de tales afirmaciones, que en verdad creen que ellos, como seres humanos, son Dios. Tomemos ahora esa misma declaración, pero en lugar de utilizarla como una afirmación, descubramos su verdadero significado a través de la meditación. Callad y sabed que yo soy Dios. ¿Qué significa eso? Claro, fulanito, tú sabes que no eres Dios. Así que, ¿qué es lo que quiere decir? Dice: yo soy Dios, y no dice que fulanito sea Dios. ¿Qué diferencia? Sí, yo y mi Padre somos uno. Dios en medio de mí es poderoso. Yo y el Padre uno somos. Sí, fulanito y yo, el Padre, uno somos. El Padre y fulanito son uno, justo donde yo estoy, Dios está, más cerca que la respiración, más cerca que las manos o los pies. Calla, fulanito, porque el yo en ti, es Dios. No tienes que buscar protección, ayuda o curación en otro lado. Yo estoy contigo. Calla y sabe que ese yo es tu protección, tu salvación, tu seguridad. Al contemplar esa cita de las Escrituras, se despliega la paz, y entramos en descanso a una quietud divina. Pocos en el camino espiritual alcanzan esta quietud rápida y fácilmente, y para la mayoría el camino es largo y difícil. Sin embargo, que ninguno de nosotros nos jactemos de lo rápido de nuestro progreso ni menospreciamos su lentitud, sino continuemos por el camino con propósito perseverante e inquebrantable. La mayoría tenemos períodos de progreso gradual, interrumpidos por interludios de desolación donde sentimos que hemos perdido el camino y vagamos en un laberinto de conflicto y contradicción.
A menudo encontraremos que luego de estas experiencias áridas, avanzamos hacia nuevas alturas donde vistas inesperadas se despliegan ante nosotros. Hay algunos individuos dotados quienes debido a experiencias previas han sido tan bien preparados, que su camino parece ser más sencillo que el de otros. La pureza de conciencia que han desplegado hace de la ascensión hacia la conciencia espiritual, una jornada hermosa, gradual y armoniosa, con muy pocos problemas. Pero para la mayoría de nosotros el camino es hacia arriba y hacia abajo, mas al cabo de un año o dos, en general llega un sentimiento de que hemos avanzado un buen trecho en relación a donde estábamos el año anterior. El requisito previo para escuchar la vocecita callada y suave, para la verdadera experiencia del Cristo, es prepararnos con estudio, meditación, y por el relacionarnos con otros que estén también en la senda espiritual. Cuando escuchemos la voz callada y suave dentro de nosotros, habremos recibido la gracia de Dios, y el propósito de la meditación se habrá alcanzado. No estemos satisfechos con nada menos que con la experiencia del mismo Dios, es la perla de gran precio. A cada uno de nosotros nos corresponde decidir cuánto tiempo y esfuerzo le vamos a dedicar a la meditación, determinar si le vamos a dedicar unos cuantos minutos de vez en cuando o si vamos a arreglar nuestras vidas de modo que nos permitan períodos prolongados de quietud ininterrumpida, en los cuales contactar la presencia y el poder interiores. Los años necesarios para el estudio y la práctica de la meditación no son años de sacrificio para el aspirante, más bien son años de devoción a aquello que es el objetivo en su vida. Se requiere de paciencia, resistencia y determinación, pero si la concientización de Dios es la fuerza motivante en nuestras vidas, lo que el mundo llama un sacrificio de tiempo o esfuerzo, no será un sacrificio en sí, sino el gozo más profundo.